viendo Televisión Martí. Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada en el principio de que todas las personas son creadas iguales. Estas fueron las palabras iniciales del que se estima es el discurso más grande del presidente Abraham Lincoln y uno de los mejores de todos los tiempos. La brevedad de su discurso, precedido por un minucioso estudio, lo han convertido en lo que es una pieza ejemplar de la oratoria. Eso ocurrió en el año 1863 y hoy día dar un discurso sigue siendo una pieza clave, lo mismo para explicar a programas políticos como para dar las gracias por un premio Oscar. La oratoria se estudia, pero se estudia también la postura, el gesto, la mirada. Y quien quiera triunfar en la vida pública tiene que ser un alumno aplicado en estos menesteres. Para cada alumno hace falta un maestro y eso es lo que nos acompaña en este programa. Nuestro invitado es un campeón de oratoria y se titula como el único suramericano en conseguir un premio en oratoria en inglés. Su perseverancia es uno de sus fuertes porque a la gente inteligente y con empuje no los detiene un no. Bienvenido, Andy Salandi. Alfredo, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para poder compartir con todos ustedes lo que es la oratoria, la neurooratoria y cómo trabaja y haber creado ese punto de referencia de que un latinoamericano sí puede ganar, sí puede lograrlo en neurooratoria en inglés, que quizás muchos dudaban de eso y mi meta siempre es estimularlos a todos ustedes a trabajar y a luchar por sus sueños y sus metas. Cuando la persona escucha la definición neurooratoria, está acostumbrado a la oratoria nada más, Sí, pero no antecedida por la palabra neuro. ¿Esa combinación me la explicas? Sí, por supuesto. La oratoria es lo que todo el mundo conoce como la facilidad del ser humano para poder utilizar las palabras correctas, la pronunciación correcta y el lenguaje indicado para poder conectar en el momento de un discurso. La neuro, que vendría a ser la neurolingüística, es todo el elemento de comunicación que tiene tu cuerpo al momento de decir cualquier discurso o el simplemente hablar con tus compañeros, con tu esposa, con tus hijos. Ese viene a ser el lenguaje no verbal que obviamente la creación de esta unión es precisamente oratoria con neurolingüística y se convierte en neurooratoria. La gente, por supuesto, sabe que para convencer tiene que tener una buena oratoria. ¿Cuáles son las técnicas que tú enseñas para alguien que tiene que dar un discurso, digamos, en una compañía o tiene que presentar un plan de negocios o va a hablar en un momento definitivo de su carrera, pero no lo ha hecho nunca? ¿Qué tú le dirías? Mira, es que es muy interesante entender que la oratoria, solamente la oratoria, vendría a ser la facilidad de palabra y con eso no llegamos a conquistar. Nosotros necesitamos aprender a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro mensaje. Tiene que ver mucho con nuestra sonrisa y nuestra habilidad de conectar con las personas que nos están escuchando. Entonces, lo primero que yo le puedo enseñar a cualquiera de mis alumnos que se acercan para trabajar y para manejar esta técnica es aprender la postura correcta del cuerpo con la que el ser humano que te ve te hace ver seguro, estable, confiado y que eres capaz realmente de llegar a ser un instructor o un supervisor o un gerente o un director. Y eso se aprende a través de tu postura corporal. Luego vienen los elementos más importantes, que es utilizar el lenguaje correcto para las personas que nos escuchan. En muchas oportunidades hablamos de cierta manera determinada y es importante identificar cuál es mi público y de qué manera yo me puedo conectar mucho más con él o con ellos y poder de verdad poder tocar sus corazones al momento de decir un discurso. Pero lo más importante, indiscutiblemente, es que el discurso termine con un mensaje positivo para ese grupo de trabajo o esas personas que están con nosotros, porque de esa manera van a abrir sus corazones y van a recibir la directriz. ¿Qué pasa si parte de un discurso que no está leído? Perdón, te voy a hacer esta pregunta primero. ¿Qué impacta más a una audiencia? ¿Un discurso escrito o un discurso que ya lo has memorizado y de cierta forma lo estás aparentemente improvisando? Sí. No, indiscutiblemente que el ser humano aprueba, aplaude
abraza a aquel locutor, a aquel orador, a aquel comunicador que es capaz de hablar sin leer. Y yo pienso que para ellos refleja esa conexión de cerebro, emoción y comunicación. Y en muchas oportunidades nosotros o el resto del ser humano no tiene esa habilidad. Cuando ve que alguien puede conseguirlo, lo admira y lo respeta por sobre todas las cosas, porque es una habilidad que hace muy poderoso a políticos, a directores, a gerentes, hasta reinas de belleza. Indiscutiblemente la capacidad de poder hablar sin leer se convierte en un poder que sería como diríamos en lenguaje infantil, un superpoder. Aquí en Estados Unidos hubo un maestro de la oratoria, Dale Carnegie, que todavía se estudia muchísimo y ha influido sobre muchísimas personas. Y él tiene uno de sus tantos libros, decía, cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocio. Y tenía una frase que decía, cuando usted tenga algo que decir, piénselo, escoja las palabras adecuadas, levántese, dígalo y luego se sienta. Hay gente que no sabe concretar. De hecho, el Everett, que habló antes de Lincoln, ese famoso discurso de Gettysburg, habló por espacio de 2 horas. Lincoln habló 2 minutos. Y ahora la gente estima y cree y ve la importancia que tuvo hablar durante 2 minutos, que la gente entendiera el mensaje. Es mucho más coherente y mucho más, digamos, está más filtrado. Pero Correcto. bueno, hay que saber hacerlo. Es que correcto, el tema del tiempo es súper importante y hacer la división de tiempos. Yo siempre digo, debe haber una apertura, que la apertura debe ser tu conexión, debe haber un cuerpo, que es la información que estás dando, y debe haber un mensaje. Y en ese mensaje tiene que ser un elemento positivo que tienes que dar al final para que pueda la gente conectarse. Ahora bien, si llegaste al mensaje no debes extenderte, porque si te extiendes te desconectas del público y en ese momento la gente dice, habló muy bien, pero no entendí nada o no llegó nada a mi corazón. Y es precisamente porque ese orador extendió porque sintió que el público se alegró demasiado o se conectó, y eso pasa mucho en la línea política precisamente porque sienten que el público se está conectando y lo voy a alargar para mantenerlos de mi lado. Y el secreto está cerrar, concretar cuando ya sabes que tienes que hacerlo. Hay un refrán que dice breve y bueno, 2 veces bueno. Ahora, ¿qué pasa si hay un orador que está dando un discurso y le fallan los nervios y olvida momentáneamente por el hilo conductor? ¿Qué herramientas tú enseñas para que eso no le suceda? Me encanta esta pregunta, maravillosa. La verdad es que todo ser humano tiene un momento en que el cerebro se queda en blanco y no tiene cómo conectar. Acabo de hacerlo para ustedes para que vean qué podría ser. Y lo más importante en el momento en que el cerebro se queda en blanco y necesita conectar es hacer un movimiento en tu cuerpo para despertarlo. Muchas veces cuando nos quedamos en blanco paralizamos. Nos quedamos totalmente quietos y eso hace que el cerebro no logre procesar nada. Al hacer un movimiento o hacer algún tipo de expresión corporal, tu cerebro inmediatamente reacciona y dice, esto es lo que tengo que decir ahora. Si lo mantienes dormido y lo dejas dormido, no va a salir nada. Y entonces empieza a entrar el desespero. ¿Tú prefieres hablar ante un auditorio que esté iluminado o a oscuras? Yo prefiero ver a todos los que me escuchan. Yo pienso que los teatros no iluminados deben ser para los artistas, los que son actores y tienen que hacer una dramatización. Pero si tú eres un orador, un comunicador y quieres llegar a la masa, es súper importante el contacto visual con esa masa que te está viendo y por ende siempre voy a preferir que tengamos luz para poder conectarme con el que me escucha. La vista, ¿a dónde debe de ir? A las personas escogidas ya que sabes que te están atendiendo profundamente, ¿debe de ir al fondo o vas alternando de un lado a otro del auditorio? Me gusta mucho la pregunta, porque realmente la oratoria, en muchas oportunidades cuando estás haciendo un discurso, te conectas con alguien y empiezas solamente a ver a esa persona. Y eso es un grave error. Nosotros necesitamos conectarnos con todo el público que tenemos. Entonces yo utilizo una técnica, si el auditorio es grande, si tenemos un público grande, utilizo la técnica yo la llamo cascada, que es que yo voy de arriba y voy bajando hasta llegar a la primera fila. Tratar de que todos sientan que los vi, aunque no vi a todos. Y eso hace que todos se sientan involucrados en mi discurso. Y luego voy a hacer mi mirada en ciertos momentos y diferentes puntos, pero olvidarme, por supuesto, de ver solamente el que yo sé que está sentando o el que está conectado conmigo, porque el reto de un buen orador es conectarlos a todos. Si hay una persona en el público que obviamente está entretenida, digamos, conversando con el de al lado o con un celular, que eso es ahora lo más normal del mundo,
¿Tratas de conectarte después con esa persona visualmente para ver si ya lo conseguiste? ¿O tú dices, en el medio del discurso dices, no voy a pasar la vista sobre él porque puede que me desconcentre? Cuando nosotros sentimos que alguien en el público está desconectado, yo siempre les digo que trabajemos la voz. Si yo subo mi voz, inmediatamente todo el que está disperso va a volver, va a concentrar su mirada en ti, porque probablemente esa persona se olvidó, se alejó del momento que estaba viviendo y solamente porque sintió que tu voz estaba plana. Y normalmente por eso es que sentimos que la gente se aleja o se separa de nuestro discurso. El trabajo de un buen orador es conectar el que está desconectado y solamente lo conseguimos con el trabajo de la voz. ¿O con los silencios? También. ¿Qué importancia tú le das a los Sí, silencios? los silencios son muy importantes cuando decimos algo que es importante. Si yo, por ejemplo, digo indiscutiblemente la oratoria ha cambiado mi vida, yo dividí la frase en dos tiempos y ustedes van a estar claros que la oratoria cambió mi vida, porque la dividí en dos. Ahora, si yo digo la oratoria cambió mi vida, no va a ser ningún tipo de efecto psicológico y mental en lo que yo quiero que consiga el público que me está escuchando. Cuando tú como público ves a una persona que está delante de ti que hace usos de muletillas, en inglés dice y en español te dice y está tratando de apoyarse y esa nunca se acaba. ¿Cómo explicas tú en tus clases que eso no se hace? Hay una típica que pasa mucho, muchos de mis alumnos que dicen, alarga mucho, y digo, mira, es norte, sur, este y oeste, no hay otro, y hay que ubicarse en el espacio físico. Yo pienso que es mejor hacer pausas, mantener silencio, que emitir sonidos que no tengan lógica y no tengan sentido. Todo movimiento en escena tiene que tener sentido, tanto el corporal como el verbal. Cuando están aliados podemos conectarnos más. Entonces el tiempo de pensar, porque es necesario pensar cuando yo voy a hablar en público, yo necesito un tiempo para conectar mis ideas, sí. ¿Es necesario hacer esa conexión con algún tipo de sonido? No. Y cuando una persona entiende eso, prefiere hacer una pausa para poder hacer que su cerebro procese lo que quiera decir y llegar mejor a su público. La ropa en el escenario cuando vas a dar una oratoria debe ser sobria, elegante, llamativa, el uso de los colores, todo eso influye porque tú no quieres que la gente se entretenga viendo la corbata y se entretenga viendo el saco, sino que quiere que no te mire, que te escuche y luego mire, porque hay veces que mirando no se oye. ¿Cómo debe ser el atuendo? Este es mi punto de vista muy personal. Hay muchos entrenadores de oratoria que sienten que deben ser colores totalmente oscuros para realmente conectarse. Yo pienso que el ser humano es su luz, su energía es color, tiene un color, tiene una línea y esa luz o ese color hace que te veas más accesible y más fácil de conectarte con tu público. Yo siento que todo orador debe tener un asesor de imagen, debe tener una persona que le diga qué colores les va bien, qué energía producen con ese tipo de colores y de esa manera conectarse mucho más. Yo soy muy diverso en mi color y de verdad que escucho muchísimo a mi asesor porque sabe exactamente y para eso estudiaron, para poder realmente conectar con la masa. Pero todo ser humano debe estudiar su público. ¿Quién me va a escuchar? ¿Voy a hacer una charla o una presentación para niños? ¿Debo ir tan formal o debo ir colorido pero siendo formal? Yo voy a estar en un partido político específico. ¿Qué color utiliza ese partido político específico? Yo voy a estar con una organización o una empresa. ¿Qué color tiene esa empresa? ¿Qué característica tiene su logo o todo lo que representa esa empresa? Y de esa manera tú haces conexión con el que te escucha. Más que hacer conexión contigo, lo importante es hacer conexión con el que te escucha y el que te escucha se sentirá identificado contigo. ¿Te ha pasado que te llama una compañía para pedirte algún tipo de asesoría y luego la competencia hace lo mismo? O un político y después del otro partido te llaman y tú dices, bueno, hay conflicto de intereses, no sé, ¿te ha pasado? Es bastante complicado porque yo ciertamente trabajo para varias empresas asesorándolos y ayudando a las empresas y en muchas ocasiones pasa que la competencia ha utilizado una línea algo similar a lo que de repente puedo haber hecho yo con mis alumnos y eso obviamente te pone en aprietos porque tú lo que menos quieres es que la información de lo que tú enseñas y lo que muestras para tu equipo de trabajo se filtre. Pero es muy importante dar personalidad y con esa personalidad logramos que aunque se filtre información, aunque te copien, tu propio estilo va a sobresalir y eso nadie lo puede copiar. Cuando sabes que vas a dar un discurso, tu vida hasta el día anterior
sigue siendo normal. ¿Cómo se cuida la comida, el horario de sueño? Porque si duermes más, puede ser que tengas cara de que dormiste más y estés un poco lento. Si duermes menos por la tensión, a lo mejor llegas con ojeras. ¿Cómo es ese proceso del día antes? Muy bien, muy bien. En el caso particular, yo trato el día antes, después de las, por lo menos 4 o 5 horas antes de mi hora de sueño, ya estar en un lugar tranquilo, en un lugar sereno, donde yo pueda estar relajado, y no me gusta ni leer ni revisar mi presentación, sino visualizarla en la mente. Todo lo que ya se escribió, todo lo que se diseñó, ya está hecho. Ahora yo tengo que visualizarlo, verlo, enfocarlo en mi mente para que cuando yo esté en escena no necesitar esa imagen para sentirme sólido y conectado con la gente. Porque eso es un grave error. La gente normalmente mira la imagen, mira la presentación para saber lo que viene. Si tú estás conectado con tu cerebro y con lo que tienes que decir, no va a ocurrir. Y antes de mi presentación evito contacto con cualquier persona. Trato de tener a solamente 2 personas para que hagan el puente entre mi momento de salida y mi momento ya de empezar a hablar. Y esas 2 personas se mantienen como conectadas para informarme. Mientras más alejado esté de todas las personas, no absorbo energía o no absorbo características del que me está hablando previo al momento, y eso hace que la presentación sea mucho más limpia y mucho más conectada. Y acabas de tragar, y eso en el oratorio es muy positivo. Bueno, pues acabo de tragar porque bueno, es positivo, pero nos vamos a una pausa. ¿Y sabes qué? Vienen más preguntas después de la pausa. Muy bien. Una pausa aquí en este programa En Profundidad, hoy disfrutando de estos lindos minutos con Andy Salandi. Ya volvemos. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Gracias por continuar siendo testigos de este programa En Profundidad, hoy con Andy Salandi. Vamos a ver ahora algunos personajes célebres de la historia y tú me dices en la gestualidad, en el tono de la voz, ¿qué querían decir? Muy bien. Vamos a ver. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Mira, muy interesante
Este video particularmente no lo había visto y me encanta poder hacer análisis que no he visto nunca. Fíjense que empieza la parte cuando dice algunos imperialistas se preguntan, ¿sí? Entonces se preguntan y hacemos este tipo de lenguaje, cualquier persona le quita importancia a lo que pueden pensar esas otras personas. Minimizas la idea, minimizas el pensamiento y lo conviertes en brisa, lo conviertes en algo que la gente no conecta. Muy probablemente Fidel no lo sabía, era simplemente su capacidad innata de conectar y decir lo que él quería decir. Y realmente lo que hacía era minimizar el pensamiento de otros, ¿no? Que quizás eso es lo que ha marcado tanto la historia de Cuba. Algo bastante interesante es cuando habla de los recursos naturales y dice que no entiendo. Hace ese lenguaje de conexión de que algo no está claro, de que algo, ¿cómo ustedes van a estar hablando de este tema si no lo entiendo? Y además se toca la cabeza para hacer referencia a la poca lógica que puede tener alguien que le habla de ese tema. Minimiza, indiscutiblemente minimizó y supo minimizar muy bien el pensamiento de otro. Ok, vamos a ver ahora otro pariente del anterior. Die Volksgemeinschaft so aufzufassen, nicht in einer Vereinsrede vom Volk der Brüder zu sprechen, sondern hineinzugehen in das Volk, alle seine Vorurteile allmählich zu überwinden und dann zu helfen und immer wieder zu helfen. Wenn dieses Volk und dieses Deutschland je zugrunde ginge, was würde dann der einzelne Mensch sein? Muy interesante porque Hitler utilizaba una técnica que muchas personas en la línea política se olvidan, que es hacer sentir al público que él sentía dolor. Cuando una persona en oratoria hace sentir el dolor en el otro, que quiere que lo sientan, quiere que se identifique con ellos, logran esa conexión. Y en el caso de Hitler, fíjense, el movimiento de cabeza hacia adelante y hacia atrás, muy característico por los alemanes, tratando de conectarse con el subconsciente y consciente del alemán. Luego viene el elemento de la fuerza del puño, cuando él quiere hacer el elemento de dolor, que me duele realmente. Y si a ti te duele algo, obviamente vas a buscar de dónde agarrar fuerzas, de dónde conseguir la energía para concretar lo que quieres decir. Y definitivamente su gran secreto fue siempre utilizar un tono de voz de lamento, de dolor, de que es necesario. Y todo el que escucha ese tipo de neoratoria se conecta inmediatamente. Es muy interesante ver cómo muchos grandes oradores han utilizado su técnica de neoratoria para el mal y no para el bien. Andy, aunque han pasado décadas de estos discursos, ¿esta forma de conectarse con el público sigue siendo actual? Sí. En políticos, estamos hablando de políticos ahora. Sí, indiscutiblemente porque el ser humano se conecta todavía con lo mismo. El día que el ser humano no se enamore, el día que el ser humano no se sienta triste, que no esté feliz, el día que el ser humano tenga emociones distintas, muy probablemente los políticos utilizarán líneas distintas, pero el ser humano sigue sintiendo lo mismo y por ende ellos siguen tratando de desarrollar esas habilidades de conexión con los mismos sentimientos y con las mismas emociones. El secreto está en que todo ser humano debe educarse en neoratoria para no permitir que personas que utilizan técnica logren controlarlos. Ahí el mundo va a cambiar. Esa era la próxima pregunta que te iba a hacer, porque obviamente eran maestros de la oratoria, pero para conseguir un objetivo. Y el objetivo es, no vamos a caer en lo que consiguieron ambos, pero lo consiguieron a través de esa maestría que tenían en un podio. Sí, indiscutible. Y muchas personas se han hecho muy famosas en la historia por saber utilizar esas herramientas. El resto del ser humano debe educarse y formarse para entender que estas son técnicas de manipulación emocional. ¿Por qué son estrategias o líneas de emoción, de manipulación emocional? Porque son movimientos exagerados. Todo movimiento exagerado es para hacer un tipo de manipulación psicológica y emocional. La grandeza de eliminar, la grandeza del puño, la energía con la que dices, con que vas más allá del sentimiento, es algo exagerado, no real. Porque todo sentimiento verdadero va desde otra línea corporal y por ende no se vuelvan a dejar engañar por alguien que haga movimientos tan exagerados porque sabemos que miente. Vamos a ver algo más actual ahora. Porque se trata de una agresión a la patria. Sin duda, es una agresión a la patria. Después de todo lo que hemos visto, después de todas las declaraciones de los voceros del imperio norteamericano, de quienes le siguen aquí en Venezuela, nadie puede ser tan ingenuo de pensar que esto fue producto del azar.
Fíjate que algo muy interesante que yo siempre le digo a la gente cuando quiere analizar cualquier persona en neoratoria es darse cuenta de los personajes que tienen a su alrededor. Los personajes que tienen a su alrededor muy probablemente saben la verdad de lo que el locutor o presentador o político está diciendo, porque son sus aliados, están ahí por algo. Entonces hay que estudiar mucho esas personas que tienen al lateral que nos van a dar respuesta. Por ejemplo, ambos tenían línea de hombro en caída y eso habla de inseguridad y temor. En ese momento no estaban tan seguros y aplomados como podría la gente pensar. El nivel de quijada era bajo, no era un nivel de quijada de militar seguro y estable. Digo los laterales que tenía Padrino López. Ahora, muy bien en el caso de él, ¿qué elementos utilizó? Elementos claros para poder conectarse porque obviamente tiene asesores. Entonces vemos cómo utiliza la mano para apuntar, para marcar espacio, para hablar de Venezuela o para hablar de cosas puntuales. Ahora bien, la gente dice, ¿estos son movimientos naturales? No, porque están siendo divididos en movimiento. Si yo estoy hablando más relajado de lo que estoy diciendo o estoy sintiendo, indiscutiblemente es natural. Cuando es tan dividido en espacio como en pausa, quiere decir que fue dirigido por alguien para que hiciera ese tipo de movimientos. Y no sé si me dirás que estoy equivocado, pero me da la impresión de que no son ni siquiera movimientos propios, se copian, porque tú quitas la cara de Padrino López y pones la de Chávez y son los mismos gestos, si pones a Maduro y a Cabello y son los mismos gestos. Correcto. Es una copia para no salirse de un guión. Son muy malos sus asesores, porque yo pienso que lo más importante para poder ser un asesor de neoratoria, de comunicación, es darle personalidad a cada ser humano que está al público, que está conectándose con las personas. Y bueno, es bueno que no sean tan buenos sus asesores. Andy, ¿dónde das clases? Bueno, nosotros en Chile tenemos nuestra sede física en Santiago de Chile ya desde hace 2 años que estoy viviendo en Chile. Y también tengo muchos alumnos que son online, también viajo por diferentes países cuando alumnos necesitan que yo esté con ellos. Actualmente acá en los Estados Unidos voy a estar en 5 ciudades trabajando con alumnos y con equipos de trabajo que realmente quieren desarrollar sus habilidades de comunicación en el tema de la neoratoria. Yo pienso que uno tiene la sede de la academia donde esté tu cerebro y mi cerebro puede estar en muchas partes. Y donde la gente te quiera también. En un minuto que me quedan, ¿cómo fue el concurso que ganaste de oratoria en inglés? Mira, yo pienso que eso fue una bendición para mí, una oportunidad de vida. Un día, pues, yo viviendo en el Medio Oriente, llegó esa oportunidad, lo dije, lo voy a asumir, lo voy a tomar, ¿por qué no? Y empecé a entrenarme, tuve asesores filipinos, árabes, americanos, británicos, un equipo de personas que confiaron en mí y que vieron las capacidades que estaban necesitando para poder llegar. Y para mí es un orgullo poder decirle a Latinoamérica que soy el primer y único suramericano con deseo de multiplicarlo, que muchos más el día de mañana lleguen en esa competencia y puedan ser uno de los ganadores. Me hacen falta 2 programas, uno para que enseñes y otro para que hables de ti. Gracias, Andy. Gracias a ti. Gracias por la presencia y gracias a ustedes, amigos, por ser testigos de este magnífico programa En Profundidad, hoy con Andy Salandi. Hasta la próxima. Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Ispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria. Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041 79 807 2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo